Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se nos escucha bien ahí? Sí, perfecto. Super, buenísimo. Arrancamos entonces. Bueno, primero nos presentamos. ¿Cómo están todos? Mayra Guayo, mi compañera Anabela. Vamos a estar hoy charlando un poquito sobre diabetes y presentándole las soluciones de Roche. Eh, Nada, la idea es que se sientan libres de participar. Si quieren ir dejando ahí, como les indicó las chicas, las preguntas en el chat, vamos a ir, digamos, por momentos respondiéndolas y después al final también tenemos un espacio para consultas. Siéntanse cómodos de participar y consultar. Bien, merci. Bien. Tenemos pequeña agenda para el día de hoy. Vamos a comenzar con una introducción a la diabetes. Y después nos vamos a meter de lleno con las soluciones de Roche, Acucheck Guide, Fastlix y Find de la mano de Anabela. Y después seguimos conmigo con lo que es MySugar, que es una solución digital, una aplicación que vamos a mirar juntos y como les decía, al final un espacio para preguntas, pero siéntanse cómodos en el transcurso de la presentación de dejar las dudas también que vayan surgiendo. Nos sirve mucho la experiencia que tienen ustedes en el día a día. Eh, Bien, les consulto, si se animan a abrir el micrófono, genial. ¿Tenemos alguna persona con diabetes participando de la, de la reunión? ¿O alguien que conviva con una persona con diabetes? Bueno, siempre pregunto esto más que nada porque también es diferente, ¿no? La experiencia de primera mano suele ser muy rica, entonces si alguien quería traer algo, también bienvenido a hacerlo. A ver, acá veo en el grupo, no sé si... Bueno, ahí fueron saludando. Bueno, cuando quieran, o si no, abren el micrófono, no hay problema. Bien, comenzamos. Entonces, a ver si pasamos. Ahí va. Bien, introducción a la diabetes. Entonces, ¿qué es la diabetes? Es una enfermedad crónica grave que se produce cuando el cuerpo no puede generar insulina o que la misma no puede actuar eficazmente, ¿sí? De cualquiera de las dos situaciones, lo que se encadena es una persona que tiene niveles altos de azúcar en sangre o hiperglucemia, ¿sí? Esto se puede dar por dos escenarios, ahora lo vamos a ver bien. Puede ser que el cuerpo no esté produciendo insulina o que esté produciendo insulina que no es efectiva a nivel de los tejidos que necesitan de esta hormona, ¿sí? Tenemos tres escenarios, voy a cerrar acá un poquito. Bien. Tenemos tres grupos de pacientes que son muy diferentes entre sí, que pueden tener esta condición, esta diabetes. Tenemos el grupo de los tipo 1, que representan entre un 4 y un 10% de los casos de diabetes que vemos. En ese caso, es una enfermedad que se considera autoinmune, es decir, que el propio cuerpo genera anticuerpos contra las células que producen insulina, con lo cual no hay prácticamente, digamos, eventualmente se llega a un punto donde no hay una secreción de insulina por el cuerpo. Después tenemos el grupo tal vez más grande en volumen, que es cerca del 90%, son los diabéticos de tipo 2. Esto se produce, puede ser dos situaciones. Generalmente son pacientes que tienen, en la mayoría de los casos, un exceso de peso, un exceso de tejido graso, con lo cual a veces la cantidad de insulina está aumentada, pero esa insulina no puede ser efectiva hasta que llega un momento que se genera un agotamiento de las células que producen la insulina y en algunos casos, no todos, si no se toman las medidas necesarias, puede desencadenar en que, digamos, se saturen estas células y no se produzca finalmente insulina. Y después tenemos un tercer grupo, que es tal vez más temporario, entre comillas, que representa entre un 2 y un 5% de este grupo de pacientes, que es la diabetes gestacional, que es la única que tiene, digamos, un periodo de tiempo. Generalmente a las embarazadas se les hace una prueba de tolerancia a la glucosa para determinar si se hace, digamos, por protocolo a todas las embarazadas, y en caso de que se detecte alguna normalidad en ese estudio, se la considera y se la trata
como una paciente diabética, lo que sí queda, si bien se resuelve con el parto, queda una predisposición en estas pacientes a desarrollar más adelante en su vida otro tipo de diabetes, ¿sí? Bueno, para cada uno de estos grupos, el tratamiento va a ser diferente, ¿sí? Lo que todos tienen en común, que lo vemos ahí señalado en amarillo, es que requieren de un control diario de glucosa, ¿sí? Requiere que estos pacientes tomen un valor con sangre capilar a través de un pinchacito en el dedo para determinar cuál es el valor de glucosa y, digamos, establecer que esté dentro de los parámetros que su médico haya establecido como normales, ¿sí? En el caso de los diabéticos de tipo 1, dijimos, no producen insulina a su cuerpo, entonces requieren de la aplicación a través de microinyecciones con insulina, o también está la alternativa de que tengan una pompa de insulina, que es un infusor continuo, y requieren de varios controles diarios. Son pacientes que están en promedio en 4 tomas de glucosa capilar al día. Después tenemos los pacientes diabéticos de tipo 2, donde dijimos que puede estar hasta aumentada la secreción de insulina, pero igualmente, como tienen estos valores alterados de glucosa, requieren de controles. En este caso son un poco más relativos de la instancia en la que está el paciente y de qué indicación le haya dado el médico. No son tan rigurosos la cantidad de controles, tal vez pueden controlarse una vez al día, una vez a la semana, no son tantos los pinchazos, y se tratan con medicación, que puede ser oral o inyectable, y en algunos casos también se requiere insulina. Otra cosa que viene en común en los 3 grupos es todo lo que es un plan de alimentación saludable, que es básicamente educación alimentaria, que no es diferente a la que está indicada para todos nosotros, para diferentes grupos poblacionales en general. Con respecto a lo que es la diabetes gestacional, también puede usarse medicación oral o insulina en algunos casos, dependiendo de qué tan desfasados de los valores, ahora vamos a ver esto, de el rango que se establece como objetivo o como normal que tienen que alcanzar estos pacientes. Bien, metas glucémicas. Esto es lo que les mencionaba. Dijimos que tal vez en los pacientes, sobre todo diabéticos de tipo 1, que tienen un esquema intensificado, esto es que requieren de aplicación de insulina diaria y a veces también, seguramente, de correcciones en cada una de sus comidas. La idea es que el paciente tome un valor de glucosa y su médico le indica dentro de qué valores es esperable que esté ese número que arroje el sensor, ¿sí? Para pacientes no embarazados adultos, el rango que se suele buscar es entre 80 y 130 miligramos por decilitro, previo a una comida, y después lo que sería, digamos, siempre que nosotros consumamos algún alimento, sobre todo hidratos de carbono, lo que va a hacer es generar un aumento de la glucosa, del azúcar en la sangre, ¿sí? Entonces, es esperable para todos, pacientes con y sin diabetes, que después de comer tengamos una subida de glucosa. Entonces, en ese caso, se busca que los valores después de comer estén por debajo de 180 miligramos por decilitro. Acá un paréntesis para mencionarles que lo que es diabetes gestacional, como los valores altos de glucosa se asocian con riesgo para el feto, riesgo a que tengan un peso por encima de lo estimado, o que les cueste regular sus valores de glucosa después, una vez que nacen, los valores son bastante más rigurosos, ¿sí? Entonces se buscan ayunas que estén por debajo de 95, 1 hora después de comer por debajo de 140 y 2 horas por debajo de 120 miligramos por decilitro, ¿sí? Estos valores son los que el paciente va a arrojar teniendo su medidor, ahora lo vamos a ver, lo van a ver con él en un momento, donde el paciente se pincha el dedo con un viejito punzor, toma una gota de sangre, la pone en una tira reactiva y el dispositivo le arroja un valor, ¿sí? Estos son valores que maneja de forma diaria o varias veces al día. Y después hay otro parámetro que es el que ven ahí, que es un valor que esté por debajo del 6%, que es la hemoglobina glicosilada. Ese valor de hemoglobina glicosilada, que hay aplicaciones que lo estiman, pero también si no se pide en los laboratorios, normalmente el médico lo pide en el laboratorio,
Esa hemoglobina glicosilada nos va a hablar no de la glucosa del momento, como los otros valores, sino que refleja el promedio de los valores de glucosa que tuvo ese paciente en los últimos 3 meses. Ya que esta hemoglobina, que es una proteína que tenemos normalmente en la sangre para transportar oxígeno, tiene una vida media de 3 meses. Entonces, como estuvo 3 meses circulando en esa sangre con determinado valor de glucosa, nos permite estimar cuál fue el promedio de las glucemias durante ese periodo de tiempo. Siempre se busca que esté por debajo del 6%, que es lo que veríamos reflejado en un paciente que no tiene diabetes. Creo que ya nos vamos para la parte de producto. No, bien. Frecuencia de las pruebas. ¿Cada cuánto se mide el paciente el valor de glucosa? Esto que les contaba hace un ratito. Depende sobre todo de la indicación médica, del tipo de diabetes y del momento propio del paciente y el momento del paciente con su diagnóstico. ¿Sí? Es una enfermedad crónica. Entonces, es una condición que el paciente va a tener durante toda su vida. Entonces, imagínense un niño, imagínense un adolescente, imagínense un adulto mayor. Cada uno tiene su momento de vínculo, digamos, con el diagnóstico y también su curva de aprendizaje. No es lo mismo un paciente que recién se diagnostica o que lleva un tiempo. Lo mismo los valores de glucosa, como les decía, son mucho más exigentes en embarazadas y son menos exigentes, por ejemplo, en los adultos mayores, donde el riesgo de hipoglucemia es mucho más grave que el riesgo de hiperglucemia. ¿Sí? En términos generales, el paciente suele tenerle más miedo a la hipo, a los valores bajos de glucosa, porque suelen ser muy sintomáticos. El paciente puede tener estados alterados de la conciencia, del humor, sentirse mareado, desmayarse, se pueden caer, es peligroso, se están manejando, o sea, suelen tenerle miedo a las hipoglucemias, pero lo que al médico y lo que en el largo plazo preocupa es el valor alto, la hiperglucemia, porque lo que va a hacer, como hacía, recién les contaba con la hemoglobina glicosilada, ese azúcar va generando en exceso, va generando daño en todas las células de nuestro cuerpo, por eso se busca siempre estar en el rango que les contaba entre 80 y 120. Entonces, dependiendo de la indicación del médico, el momento del paciente, la frecuencia de estas mediciones va a ser diferente para cada paciente. Bien, nos metemos de lleno con las soluciones de Roche y les cedo a Nati. Chicos, no sé si antes de avanzar con nuestros productos, quiero saber si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo el chat abierto, no veo nada, pero si alguno quiere abrir el micrófono y preguntar algo puntual sobre la patología de diabetes y lo que conversamos hasta ahora, es el momento. No sé si alguien quiere agregar algo, comentarnos algo, contarnos alguna experiencia. Bueno, entiendo que no, con lo cual avanzamos. Roche Diabetes lo que nos ofrece es soluciones, productos que nos ayudan a la toma de decisiones. ¿Qué significa esto? Que el paciente se empodere sobre la toma de decisiones de su patología, que se pueda controlar con los productos lo más higiénicos posibles, por eso hablamos siempre de FastClick, de Acufine, de Guide, y que tome una decisión a partir de si tiene que aplicarse insulina o no, si tiene que comer algo o no, o sea, la toma de decisiones lo más eficientemente posible a partir de la foto que nos va a brindar Accu-Chek Guide. Bien, entonces, hoy en día los productos que tenemos es el Accu-Chek Guide, como ven, que está compuesto por, gracias, las tiras reactivas, el glucómetro y la FastClick o digitopulsor, y también pueden, si quisieran regularlo de alguna manera, contamos con la solución control, ¿sí? Principalmente, otra más, May, por fin. Nuestro glucómetro es el que ven en la fotito, que va junto con, para tomar una medición necesitamos sí o sí también de la actividad reactiva, y creemos que es uno de los más eficientes en el mercado hoy porque 9 de cada 10 pacientes eligen Accu-Chek Guide como una solución fácil de utilizar, y por eso hoy en día tenemos un 92% del mercado. Okay. Bien. Como ven, el pack de tiras reactivas pueden venir de 50 unidades o de 25, viene en ese tubo negrito que ven ahí en la foto,
Y uno de los, digamos, puntos que tiene de diferencial este producto es que si ustedes giran el tubo, las unidades de las tiras reactivas no se van a caer, ¿sí? Las tiritas lo que permiten es la detección, ¿sí? A partir de la gota de sangre y poniendo la tira reactiva dentro del glucómetro, la detección en menos de 4 segundos de cuál es el valor que está arrojando en ese momento. Se aplica una gota de sangre en la zona amarilla que ven en la foto de la derecha abajo. Otra más. Adicionalmente, Acuchek Guide viene con nuestro glucómetro o lo pueden encontrar también capaz en la farmacia como Guide Kit, ¿sí? Y lo que tiene este aparatito es en donde insertamos, por supuesto, la tira reactiva, viene con una pantalla iluminada, con botones de hacia arriba y hacia abajo, un botón de OK y un botón de regreso. En la parte inferior van a encontrar una ranura, que esa ranura lo que tiene de diferencial es que viene iluminada y es donde se coloca la tira reactiva. Otro dato súper importante es que el glucómetro lleva dos baterías, imagínense como las de una pila de un reloj o algo similar, que este dato es muy importante porque en general el paciente dice, no, me dejó de funcionar. Bueno, no, en realidad quizás cambiando las baterías esto se soluciona. Lo que se debería hacer es que si el paciente se acerca a la farmacia con esta consulta puntual, revisar si es el tema de las baterías y si no, se deriva directamente con nuestro 0800 que también le vamos a brindar una solución y en caso de que no le funcione por otro motivo, le haríamos el cambio. Pero bueno, siempre tener en cuenta que es importante que puede llegar a ser la batería, ¿sí? Otra más. Bien. Lo que les contaba antes es que el glucómetro tiene en la parte inferior una zona de colocación de la tira reactiva que viene iluminada, al igual que lo que es la pantalla. Esto permite que el paciente, si está en una zona con poca iluminación o si lo hace de noche y demás, facilita a que pueda llegar a hacer sus mediciones normalmente como si fuera de día. Y además de todo lo anteriormente mencionado, está bueno y es importante que tengan en cuenta que el glucómetro de costadito tiene un botón eyector. Esto significa que al oprimir ese botón, la tira reactiva sale disparada y esto permite que sea más higiénico, más sencillo para el paciente y mucho más rápido. No tiene que estar tironeando ni nada, simplemente lo presiona y sale disparada la tira reactiva. Bien, les cuento, esta diapositiva está más que nada para que hablemos de lo que es la precisión del dispositivo, ¿sí? Tenemos diferentes alternativas para lo que es la toma de glucosa capilar hoy por hoy en el mercado. Hay una norma ISO con la que este dispositivo Roche, Acuchek Guide cumple, que tiene que ver con la precisión. Normalmente, dijimos, esto es un dispositivo para toma de decisión en la diaria del paciente, que le va a permitir aplicar su insulina, hacer el cálculo de los carbohidratos que va a consumir. Es un valor que es muy importante que sea preciso porque el paciente toma decisiones terapéuticas con ese valor, ¿sí? Es lo mismo que si el paciente va al laboratorio y se toma en un laboratorio una muestra de sangre y arroja el valor. No, generalmente hay una desviación. En el caso de Acuchek Guide es de 10-10, se llama, que es un 10% o en valores más bajitos de hipoglucemia, más o menos 10 miligramos por decilitro el margen de error. ¿Qué quiere decir? Que si mi Acuchek está dando 106, como acá, yo iría al laboratorio y me toman una muestra de sangre y yo no voy a tener menos que 96 ni más que 116, ¿sí? El valor, lo cual lo hace muy preciso y es algo muy importante, está acá porque es algo de lo que estamos muy orgullosos. Bien, algunas características importantes o que destacan a nuestro producto en el mercado. Tiene flechitas, estas flechitas lo que nos indican es si está por debajo, el valor que está arrojando está por encima o por debajo del rango que se marcó, que era esto que les contaba Mike, que tiene que estar entre 80 y 130, ¿sí? Esto también se puede ajustar en caso de que el médico le indique al paciente que tiene otro rango, su normalidad, digamos, es otro rango, bien, eso también se puede ajustar. Las horas de dormir, si el aparato tiene baja batería, si está en modo avión, si hizo un ayuno, todo esto es importante que el paciente le vaya prestando atención y además de que queda registrado, ¿no?, como dato,
Lo mismo que decíamos antes, permite una acción sobre esta medición y permite que el paciente, digamos, lleve su patología de la mejor manera posible. Incluso el médico a nivel terapéutico tome otro tipo de decisiones. Bien, esto era lo que les comentaba antes de los intervalos que podemos, digamos, marcar a mano si quisiéramos. Podemos dejarlo, el que viene seteado, que sea 70, 80, 130, o podemos modificarlo, ¿sí? Nada, esto cada paciente y cada médico toma su decisión, pero bueno, lo que tiene el aparato Acuchegai es que nos ofrece la opción de modificarlo si quisiéramos. Bien, por otro lado, otro de los productos que estamos ofreciendo es FastClip, ¿sí? Que es el famoso dígito punzor, que lo que permite es simplemente pinchar, ¿sí? El dedo para poder tomar la muestra o la gota de sangre sobre la cual se va a tomar la medición. Es simplemente con un clic, pinchar. Ahora, ¿cómo es que vamos a pinchar eso? Bien. Hay 11 niveles de profundidad, que esto depende también de cada paciente, ¿sí? Algunos con 4 les toca una gotita más grande, otros necesitan otro nivel de profundidad y demás. Eso entiendo que cada paciente lo va midiendo con el uso, ¿sí? Pero es importante saber que nuestro punzón lo que nos ayuda es a tener 11 niveles distintos para cada uno. Además viene con 6 lancetas. ¿Qué significa esto? Que cada cartucho viene con 6 unidades, ¿sí? Entonces van a ver que la caja generalmente se vende de A24 o de A102. Esto es por esto mismo que les digo. Viene con punzones de 6 lancetas. Bien, lo que se hace es se cambia el punzón cuando se terminan de usar las 6 y se coloca el nuevo. Sencillamente eso. Acá es importante que el paciente no reutilice la misma lanceta, ¿sí? Sino que aprovechemos esta higiene que nos da que nos permite el producto, ¿no? Porque muchas veces se hace esto, se reutiliza varias veces, entonces siempre recomendarle al paciente que cambie sus lancetas. Y como una tercera propuesta tenemos nuestras AcuFine, que las AcuFine lo que son agujas que se pueden aplicar en cualquier lapicera de las que están en el mercado hoy. Como ven, tienen triple filo, tienen paredes súper finas, delicadas y un recubrimiento especial para que el paciente no se pinche ni tenga ningún accidente. Es súper importante este dato que les mencionaba antes, que se puede utilizar en cualquier lapicera que está dentro del mercado. Y además de esto, es importante que sepan que vienen de 6 y de 4 milímetros en cajas de 100 unidades. Si quieren dar otra. Ahí tienen cómo viene la cajita y como les decía antes, de 6 milímetros, 32 gramos, o de 4 milímetros, 32 gramos. Esto es lo mismo, es el médico el que le indica al paciente en general cuál utilizar. Es mucho de cómo viene su tratamiento y qué es lo que prefiere cada paciente, por eso se ofrecen las dos medidas, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, avanzamos. Nosotros no vemos el chat. Yo lo tengo abierto, pero no sí, lo tengo acá contacto, pero no vi nada. ¿Quieren guardar preguntas para el final? Genial. Muy importante esto, tanto respecto de lo que es el FastClips, que es el dígito punzor, el tema de rotar el tambor y rotar las agujas, y lo mismo entender que cada aguja es de un único uso. Acá estaría bueno agregar, el otro día aparecían unas fotos súper aumentadas de una aguja de las de aplicación de insulina, porque sucede exactamente lo mismo. El paciente es muy común que las reutilice, y la realidad es que pierden ya, con un solo pinchazo pierde, más de que ya está contaminado por más alcohol que yo le ponga, no es como una aguja estéril que se acaba de abrir. La lesión que genera, recordemos que son pacientes que tal vez tienen 4 pinchazos de insulina y otros 4 pinchazos en el dedo para tomar el valor de glucosa, entonces es muy importante recordar ese recambio tanto del dígito pulsor como las agujas de aplicación de insulina. Bien. MySugar. MySugar es otra solución de Roche, es una solución digital, ¿sí? Es una aplicación que está disponible en el store de tanto de Apple como de Android, que el paciente la puede descargar, es una aplicación libre,
que funciona como un diario de diabetes, ¿sí? Entonces, en esta aplicación el paciente puede agregar su actividad física, la cantidad de carbohidratos que consumió, fotos de sus comidas, la insulina, que lo conoces, ya lo dije. Bueno, es un diario. Normalmente el médico lo que suele pedirle a los pacientes es un registro de sus comidas, de la aplicación de insulina, o también de lo que son los valores de glucosa, ¿sí? Lo que es bastante engorroso después de leer y de interpretar. Imagínense todas estas mediciones diarias que fue el paciente de los últimos 15 días del último mes. Es información bastante desordenada que es clave para el médico para tomar decisiones y hacer ajustes en la terapia. Entonces, lo que les mostraba recién Ana, que dentro del medidor yo pueda determinar un rango objetivo de glucosa y que me arroje una estadística donde me dice en qué porcentaje del tiempo yo estuve por encima, por debajo o dentro del rango, ya está buenísimo. Pero este AccuCheck Guide lo que tiene es conectividad con MySugr, que es este diario de diabetes. Entonces, lo que puede hacer el paciente es, teniendo descargado en su celular y encendido Bluetooth la aplicación de MySugr, es vincularla con su medidor Guide. De esta forma, todos los valores que él tome van a migrar directamente a la aplicación. ¿Sí? Entonces, esta aplicación permite también descargar un PDF y enviar y compartir ese informe con su médico. Imagínense que es una aplicación que le va a arrojar gráficos, le va a ordenar mucho la información al médico, lo cual hace que sea completamente, o sea, diferente el abordaje, da muchas herramientas para el abordaje, ¿sí? Lo interesante de MySugr, dos cosas para mí. Una es esto, que la puntuación que tiene. Es una aplicación que inicialmente fue desarrollada por personas con diabetes y posteriormente la obtiene Roche. Entonces, está creada literalmente por el usuario en base a sus necesidades, entonces genera mucha adherencia, ¿sí? Otra cosa, que es lo segundo que les quería decir, que es muy bueno de MySugr, tiene que ver con que tiene evidencia clínica, es decir, tiene estudios publicados donde mejora el tiempo en rango de los pacientes, donde mejora los valores de hemoglobina glicosilada, la adherencia, la toma de mediciones, o sea, contribuye mucho a la adherencia del paciente, que es algo clave en el tratamiento de cualquier patología, ni hablar crónica. Bien. ¿Cuáles son las funcionalidades de MySugr? Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Puedo crear alarmas para recordarme de tomar mediciones, visualizar y compartir reportes de una memoria de hasta 90 días. Se puede buscar alguna información, digamos, va a depender mucho del tipo de uso que le dé el paciente. O sea, puede ser que el paciente sea un usuario más o menos básico de la aplicación, entonces lo que podamos ver nada más son, digamos, si vinculó con su medidor Guide los valores que tomó, que migren directamente, o puede ser un paciente que ya usa las opciones avanzadas de la aplicación. Esas opciones avanzadas las tiene en tanto y en cuanto vincule su medidor Guide y mantenga alimentada la plataforma todos los meses. Esto es, si el paciente un mes entero no cargó ningún dato, va a perder la opción Pro, se llama, de MySugr. De todas formas, a través del 0800 las chicas lo pueden recuperar. Está la opción de pagar, no es la idea que el paciente pague la suscripción a la versión Pro, sino que, digamos, alimentando la plataforma, acceda a esos beneficios. En estas opciones avanzadas también se puede vincular, por ejemplo, con aplicaciones que cuentan los pasos del celular, entonces se puede visualizar la actividad física, como les decía, la cantidad de insulina, el tipo de insulina, el tiempo de acción. O sea, cuanto más información cargue el paciente en la aplicación, más rico va a ser las sugerencias que le dé, ¿sí? Hay incluso una que se llama calculadora de bolo, que nos ayuda a los pacientes a digamos, estimar la cantidad de insulina que tienen que aplicarse en base al valor de glucosa y a la cantidad de carbohidratos que va a consumir. Y también le considera algo que para mí es lo más importante, lo que es la calculadora de bolo, le considera también insulina que ya se ha aplicado anteriormente y que siga activa. Imagínense, por ejemplo, que el paciente se levantó, desayunó y se aplicó una cantidad de insulina, pero después almorzó 3 horas después y tiene que volver a corregirse. En ese valor, esa cantidad de insulina que tiene que aplicarse, la aplicación le va a recordar que todavía tiene activa insulina del desayuno.
lo cual es clave porque si el paciente le olvida en la rutina, va a tener la acción de dos insulinas, la que aplicó por la mañana y la del mediodía, lo que podría desencadenarse en una hipoglucemia en un valor bajo, que, ¿se acuerdan? Dijimos, es de las experiencias tal vez más feas que puede tener el paciente. Entonces, lo ayuda, lo asiste mucho en el día a día de lo que es su terapia, lo que se refleja en calidad de vida y después también en mejorar esos parámetros con los que su médico siempre lo va a estar persiguiendo para mantener dentro de esos rangos normales. ¿Sí? Bien. Les contaba un poquito al principio. Acá está el QR por si alguien quiere descargar la aplicación de MySugar, si no la puede buscar en su eh, no sé, en el store. Sí. Entonces descarga la aplicación, escribe un usuario y una contraseña y lo puede vincular con su medidor Guide, le arroja un numerito, como cuando conectamos, por ejemplo, un auricular o un parlante al Bluetooth, de la misma forma. Eso lo hace una única vez y ya queda vinculado su sensor Guide con la aplicación de MySugar. Bien, perfecto, hemos llegado al fin. Acá están. Van a encontrar, bueno, varias cosas. Voy a cerrar la presentación, voy a dejar de compartir. Pero para que descarguen este QR. Ah, el QR, mira, tenés razón. Vamos a compartir y vamos a dejar el QR. Mientras, si quieren, dejamos un espacio para preguntas. Lo mismo, no veo nada escrito en el chat, pero si alguien quiere abrir micrófono, preguntarnos algo, contarnos alguna experiencia de la farmacia. ¿Alguien le apareció a alguien con un digitopulsor roto? Esto pasa siempre. Si se animan, si tienen alguna duda, bienvenida. Y acá les dejamos este QR que viene acá. Si lo pueden escanear con sus celulares, si no, les podemos hacer llegar también el link, supongo. Es una breve encuesta para que nos den feedback, que también se agradece mucho, sobre nuestro encuentro de hoy. No puedo creer que a nadie le haya parecido alguien con un paciente que rompió un Fastclicks. Es algo que pasa en todas las capacitaciones, que es difícil cambiar el tambor de Fastclicks. Es verdad. No es difícil. Pero Parece que mañana no tenemos, bueno, podemos contarnos que no nos pasó ningún caso en Suiza. esto va a quedar para la historia. No sé. Consulta acá. El tema de la Fine, entonces, en el tambor entra cualquier medida. Bien. De lo que son las agujas Acufine, son las agujas de aplicación de insulina, que son efectivamente universales, pueden ir en cualquier lapicera de insulina, pueden ir esas agujitas que son las Acufine. Después, lo que es el tamborcito de Fastclicks, que es el distopulsor, ese es solamente para Fastclicks, que es un tamborcito cerrado que tiene 6 agujas. Lo bueno es que el paciente no ve la aguja en ningún momento y lo va girando. Esos son solamente para eso, lo mismo las tiras. Las tiras siempre son para cada uno, específicas para cada medidor. Ahí veo, respecto de los medidores láser no invasivos. Bien, eso fue buenísima la pregunta, gracias. No es un producto de Roche, de hecho es uno de los que comunicó la ANMAT junto con Grupo Max la semana pasada, que son 2 productos que no tienen permiso ANMAT para... no puedo decir a la marca, para justamente porque ANMAT lo comunicó. No están aprobados. De hecho, la tecnología de medir como si fuese el medidor del saturómetro, no hay una forma de estimar de forma precisa la glucosa de esa forma, pero fue una cuestión de que bombardearon todas las redes sociales, muchos pacientes cayeron, pero no es posible hoy por hoy tomar un valor de glucosa que no sea a través de algún fluido, por ejemplo, la medición capilar o lo que son los medidores, sí, los sensores que van en intersticio, ¿sí? Se está trabajando en un láser que pinche, que reemplace la aguja, pero eso como curiosidad se los dejo, y no es Roche tampoco, pero... digamos que hoy en el mercado las únicas 2 soluciones que existen
es los glucómetros que les presentamos recién y los sensores continuos de glucosa. Sí, sí. Pero sí, estuvieron muy bombardeados los pacientes, muchos que los terminaron comprando, entiendo que no les llegaron, pero nada, era una estafa. Al no tener ADMAT es importante esto, que todos los productos tengan ADMAT, ¿no? Sí, y Que usaban están registrados. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Buenas tardes. Sí, capaz se hace medio engorroso preguntarlo escribiendo, entonces aprovecho. Perfecto. Con respecto a deportistas de resistencia, hablamos tal vez de triatlón, ¿sí? Sí. Particularmente. En ese caso, ¿qué recomiendan ustedes o cómo, si es yo sé que existen los sensores y demás, pero cómo puede ir trabajándolo ese paciente en particular en medio de la competencia o qué es lo que aconsejan ustedes para que no se le dispare y además porque el consumo de hidrato de carbono es importante. Entonces, yo sé que esto fue puntual con Akuchek y demás, pero bueno, quisiera tener su opinión. No sé si fui claro. ¿Cómo es tu nombre? Sí, clarísimo. Santiago, Santiago, te cuento, vos preguntás por pacientes que tengan diabetes o que no tengan diabetes. no, que tienen diabetes. Que tienen Ya, diabetes, sí. correcto. Y en esos casos, para lo que es, hago un paréntesis, no les conté, soy licenciada en nutrición. Y entonces, esto por fuera de lo que es el producto, en ese caso, la recomendación en los Sí, pacientes es un sensor continuo. está Y un bien. manejo muy importante con un médico que sepa diabetes y que sepa de deporte, porque hay Está un bien. manejo muy particular de lo que es la competencia y el entrenamiento, pero ahí la recomendación, sí. Santiago, te No también agrego es un esa. comentario más. En general, lo que es sensores, sensor continuo de glucosa, está recomendado o hoy las obras sociales y las prepagas lo aprueban para aquellos pacientes que tienen mínimo una medición de 6 veces por día, ¿sí? Por eso en general está aprobado para personas con diabetes tipo 1. ¿Por qué te Bien. cuento esto? Porque si es una persona que está entrenando y tiene diabetes tipo 1, por supuesto que para esa persona aplica el sensor, ¿sí? Ahora, si es una persona con diabetes tipo 2, por más que entrene, quizás la obra social no se lo apruebe, ¿ok? Ok. Este es un dato en términos de cobertura y de lo que podría llegar a tomar decisión el paciente por sí solo y decir, bueno, por más que no me lo cubra la prepaga, yo esto lo puedo comprar por cualquiera de las páginas, por ejemplo, por Farm Online, sí, lo podría comprar, sí, pero ya ahí pasa a ser una decisión del paciente y del médico, ¿ok? Hoy en términos de cobertura, los sensores ten en cuenta esta información que yo te doy, que tiene que ser diabético tipo 1 y que mínimamente se debe medir 6 veces por día, como para que tengas una idea de cómo es la aprobación de ese tipo de productos. Está muy buena la aclaración y bueno, está bien, les agradezco. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna consulta más? Bueno, todos pudieron escanear, pudieron ver la encuesta. Sinceramente a nosotros, a Comay nos sirve mucho, estamos dando capacitaciones y la verdad que su feedback nos hace mejorar, así que les recontra agradecemos si lo pueden completar, toma muy poquito tiempo. Chicos, por nuestra parte, si no hay ninguna duda, los liberamos, los pregunto a las chicas. No sé, Gao, ¿Qué nos que está dicen? por ahí, sí. Sí, sí, si quieren y no hay más preguntas, podemos cortar y les agradecemos a todos los que participaron. No, por favor, Ustedes, muchas chicas, unas gracias. genias. No, muchas gracias a ustedes por su tiempo y cualquier cosa nos consultan. Buenas tardes, chicos. Chao, buenas tardes. Gracias. Gracias.